Bueno, pues buenas tardes. Estamos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, en la Facultad de Ciencias Sociales y hoy concretamente en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña María Bastida y Rosana. Aquí tenemos a Rosana Mendoza Zapata y las dos, bueno, yo conozco a María en Lima, creo que es donde nos conocemos, y Rosana donde vive es en Lima. Entonces, ahora yo le voy a pasar a María para que presente a Rosana, porque ellas son amigas de más de 40 años, y nos va a comentar pues un poquito de su trayectoria, lo que le parezca. Y Rosana está con la Fundación Carolina, está en una beca, que creo que está un mes. 2 meses. 2 meses en la Universidad de Huelva. Y está con un compañero muy querido nuestro, que es Iván Rodríguez Pascual, de la Universidad de Huelva. De aquí le mandamos un saludo y ya lo tenemos que invitar también, porque también hace investigación, acción participativa, tiene unos temas muy bonitos. María ya tiene un artículo en nuestra asignatura de Relaciones de Género e Igualdad de Oportunidades. Y lo que hacemos es el artículo, uno de los que tiene Rosana, que se llama Jóvenes Quechuas del Sur Andino del Perú, desde una mirada decolonial. Lo tenemos en clase y contamos con la entrevista que le hacemos. Ahora viene a clase y también conoce al alumnado. Y para otros años que no tengamos aquí a Rosana y que a lo mejor María no esté disponible, pues por lo menos tenemos el vídeo. Luego a María espero que la entreviste el alumnado para que también tengamos lo mismo, su artículo y su entrevista. Así que buenas tardes y bienvenida y gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas, y de manera especial a Rosana Mendoza, una querida amiga, compañera, y sobre todo con una calidad profesional y calidad humana respecto al tema de investigación. Me honra estar nuevamente acá en la UPO, donde he defendido mi tesis doctoral. Y, por cierto, María José ha sido una de las personas que he conocido en este trayecto. Gracias por la invitación y, claro, súper entusiasmada para escuchar la investigación de Rosana, que creo que nos trae una investigación desde un enfoque más participativo, respetando a las personas, las actoras de todos los procesos de investigación y sobre todo proponiéndonos algunas alternativas desde la visión de los y las jóvenes del Perú. Y me parece que pues tenerla a ella es un lujo, un privilegio, así es que bienvenida Rosana y vamos a escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, María José, María, una maravillosa oportunidad para reencontrarnos y poder también encontrarnos con la audiencia de estos programas y con muchas ganas de comentar algo de lo que vengo trabajando desde el Perú. Sí, porque a mí me interesa muchísimo, bueno, primero recomendar el vídeo, que es una maravilla, el que tienen, yo espero pronto publicado, con Iván Rodríguez Pascual, porque a mí me ha pasado el link, pero luego lo he buscado yo en internet y no lo he encontrado todavía. Deben de estar subiéndolo. Está, sí, en el repositorio de la Universidad de Huelva. Pues entonces lo tengo que encontrar bien y entonces ese lo pondremos en cuanto localicemos el link en este vídeo para que tengan acceso. Porque el vídeo es una belleza. Porque es una investigación que es muy bonita, muy humana. Y a mí me gustaría mucho que incidiera en el punto de vista, la mirada decolonial. Porque aquí tenemos la suerte de tener a compañeras y a compañeros de América Latina y ya por lo menos algo vamos escuchando. Yo tengo que nombrar mucho a Pilar Cruz, porque claro, es mi compañera y yo siempre digo, Pilar, en saco roto no cae. O sea que aquí vamos por lo menos, vamos, aunque tengamos otras experiencias, pero yo creo que eso es importante. Entonces... Sí, bueno, ya es una apuesta para muchos investigadores latinoamericanos, pero también para los movimientos sociales, el poder ubicarnos desde una perspectiva desde la cual queremos mirar el mundo, leer nuestras realidades, entendernos como un país en un devenir, en un pasado colonial, pero además que ha trascendido
a lo largo de los siglos, resistiendo también con sus culturas, resistiendo con sus epistemologías, sus cosmovisiones, y creo que allí encontramos una fuente muy importante de conocimientos que lamentablemente la academia más convencional no ha aprovechado, no ha podido conocer. Y esto, por supuesto, tiene que ver con lo que Aníbal Quijano denominaba esta colonialidad del saber, ¿no? Donde hay ciertos conocimientos que han podido mantener un estatus bastante privilegiado en el mundo académico, en desmedro de otros que han quedado más bien ocultados o invisibilizados, porque se han considerado de menor valía o porque se ha sobreestimado la producción académica desde el occidente, pero ahí encontramos desde los pueblos indígenas, por ejemplo, un enorme caudal de conocimientos a los cuales nos estamos acercando con la investigación. Y esto es una invitación abierta a que las academias vayamos también a beber de estas fuentes. Esta perspectiva decolonial tiene en el fondo esa intencionalidad: conocer, valorar lo que se está produciendo y se viene produciendo desde hace milenios, ¿no? Desde otras culturas, desde otras fuentes, y acercarse, por ejemplo, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, con esa perspectiva ya nos posiciona a nosotros como sujetos sociales, como seres humanos, de otra manera. Ya es, de alguna manera, distanciarnos un poquito de estas entradas más positivistas del sujeto, el objeto de la investigación, que está allá lejos, donde nosotros muy asépticamente nos acercamos porque no queremos comprometer nuestros sentimientos, no queremos comprometer nuestras ideologías, y entonces tomamos las distancias, ¿no? Y así es como hemos aprendido muchas veces a hacer investigación. Lo que tenemos aquí a partir desde una perspectiva decolonial es más bien una invitación a sumergirnos en estas realidades y a posicionarnos como investigadores que también tenemos cultura, que también tenemos un pasado, que tenemos una memoria histórica, una trayectoria, para encontrarnos con las otras poblaciones que quieren ser parte de esta investigación porque les hace bien, porque lo que producimos es bueno para sus vidas. Ese es el sentido de lo decolonial en la investigación que está floreciendo en Latinoamérica ya desde hace varias décadas. Pues sí, y a mí me recuerda mucho porque cuando te escuchaba, más que cuando te leía quizá, porque claro, ahí te centrabas mucho en la investigación acción participativa, y me recordaba mucho al nacimiento de nuestras disciplinas, de todas, porque no solamente de la sociología, de la ciencia política, de la educación, aunque ahora ciencias sociales, pero tú vienes del campo de la educación. Sí. Y me recordaba mucho a las primeras mujeres que entran en la universidad, en la Universidad de Chicago, a la casa de apoyo o el movimiento settlement de la Hull House, porque ellas hacían investigación, acción participativa, porque es que no hacían nada que no fuera con el vecindario, por el vecindario cuando empiezan. Luego, lógicamente, los avatares históricos como las guerras las llevaron por otros derroteros, pero nunca jamás hacían nada, y eso me ha parecido muy bonito, como tú vas con tu alumnado, que es lo que ellas hacían, iban con el alumnado. Luego, eso me encantaría que contaras, porque es muy difícil entrar en estas comunidades en general. Pienso, es una hipótesis. Pero tú entras, y entras de pleno derecho, y entras con tu alumnado, y convives. ¿Y cómo logras ese acceso? Porque al final tú no eres socióloga, antropóloga no eres. Pero sin embargo lo has hecho con una naturalidad y has sido una persona querida, respetada, te has tomado tu tiempo, que eso es muy importante. ¿Y cómo logras ese acceso? Porque, ¿cómo fue, no, esa primera toma? Bueno, una de las barreras que también necesitamos derribar es las jerarquías que también se instalan en el mundo académico, ¿no? El lugar que tenemos los profes, las profes, ¿no? Los maestros, las maestras, en relación a los estudiantes.
En esta oportunidad, mi cercanía se dio a partir de ser coordinadora de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, una carrera que por primera vez en el Perú hizo posible que muchos jóvenes indígenas pudieran llegar a la educación superior. Es muy baja las posibilidades que ellos tienen. Esta beca lo hizo posible porque además hay una demanda de las niñeces indígenas por una educación en su lengua y en su cultura, por lo tanto también necesitan maestros de lenguas y culturas de los niños y las niñas. Estamos hablando de más o menos 1,5 millones de niñas y niños que tienen esa demanda y que por lo tanto necesitan maestros preparados para ellos. Y entonces la carrera se abrió en una pequeña universidad jesuita de donde yo vengo, ¿no? La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que abrió el programa, diseñó el programa de acuerdo a las necesidades que en ese momento lo requería el Estado peruano, y entonces abrió las puertas a muchos jóvenes indígenas quechuas. Esto a mí me generó muchísima emoción y muchísimo sentimiento de empatía, porque yo venía trabajando ya años atrás con organizaciones indígenas, pero más desde la educación popular o la educación comunitaria, ¿no? Diseñando programas para la seguridad alimentaria, programas para la salud sexual y reproductiva. Y entonces reencontrarme con estos muchachos y muchachas fue una hermosa oportunidad para empezar a explorar cómo a través de las generaciones las juventudes, por más que pertenecieran a un mismo pueblo indígena, en este caso quechua, no eran las mismas que las que yo había conocido décadas atrás. Así que esa fue la motivación, ¿no? Estas reconexiones con el mundo quechua a través de mis estudiantes. Y luego una invitación abierta, franca, a quienes quisieran ser parte, me hizo posible que ellos digan, bueno, yo quiero ser parte de la investigación y quiero que vayamos a mi pueblo, a mi pequeña comunidad, para hacer la investigación. Entonces, estos jóvenes, como en la IAP se orienta, tienen que ser coinvestigadores. No solamente son informantes o facilitadores de la llegada a sus pueblos, sino son coinvestigadores. Así que con ellos pudimos ingresar a sus pueblos. Ellos fueron puentes culturales, puentes lingüísticos, puentes generacionales, porque además ellos son los muchachos y yo ya como una mujer mayor, pues había que favorecer esos acercamientos, ¿no? Y eso fue. 4 jóvenes fueron los que quisieron ser parte y llegamos a sus pueblos, a sus comunidades de origen. Aquí se produce algo interesante, porque ellos juegan un rol como coinvestigadores, ya estudiantes con una identidad indígena fuerte, pero ya como estudiantes universitarios, pero también llegan como hijos e hijas de la comunidad, como miembros de esa comunidad. Entonces, en ese doble rol se mueve esa coinvestigación. Eso es interesante. A diferencia mía, que yo no pertenecía, no he nacido en esas comunidades, pero venía acompañándolos, venía liderando, si se quiere, la investigación y como una persona de fuera, ¿no? Entonces, estos encuentros es lo que en la investigación acción participativa no generan distancias, no definen roles jerárquicos, sino más bien tratamos de ir construyendo un camino investigativo juntos, ¿no? Y además, es lo que tú comentas, ¿no? Sistemáticamente en esa entrevista maravillosa, en esa exposición, ¿no? En ese seminario maravilloso, ¿no? Cómo hay que ser muy flexible cuando investiga, cómo que eso lo hemos tenido también en los 2 temas que hemos tenido. Hemos estudiado el pueblo Yucuna con una doctoranda mía, Emilce Trujillo Yucuna, y desde dentro, como mujer yucuna, y luego
con Silvia Hirsch, que también la tenemos aquí grabada en 2 entrevistas, como occidental, que ella estudia la zona transfronteriza Argentina con Bolivia, de casi 40 años, pero era diferente. Cuando se estudia desde dentro como mujer del pueblo originario a mujer occidental, que lógicamente hace una labor extraordinaria, era diferente. Entonces, eso nos pareció muy curioso y siempre decían lo mismo, porque Emilce decía, a mí no me servía la metodología que me enseñaban. Yo la tuve que cambiar. Y entonces el alumnado decía, esto presenta problemas, porque entonces el tema de la neutralidad y el tema de... Entonces ese mismo debate que se genera con el profesorado de educación y de pedagogía en la Universidad de Huelva es el idéntico debate que se genera en clase, las 2 veces. La neutralidad. Sí, pero luego, sin embargo, hay muchos comentarios que el alumnado los dice en voz alta, coge el micro y nos grabamos y tal, y otro que es el que dice cuando está hablando tranquila, y ese a mí me gusta mucho. Entonces Ana, nuestra delegada, dice que no le había parecido suficiente ese enfoque occidental, sino que ella había sentido, es lo que yo interpreté, ¿no? Pero ahora como la vamos a ver en clase, ella nos va a contar. Entonces, sí que caló en el alumnado que era diferente el posicionamiento. Entonces, no sé vosotras cómo lo viví esto. Sí, sería muy interesante también escuchar a María porque ella tiene una gran trayectoria de trabajo con las mujeres. Y entonces allí también se producen otras conexiones, en donde como mujeres vamos desentrañando aquellas formas en que hemos sido violentadas o agredidas u oprimidas, y entonces también eso en común va rompiendo esas distancias que la investigación preestablece, ¿no? Entonces me parece interesante también estos. En tu experiencia. Bueno, gracias. A mí me parece interesante el abordamiento que hace Rosana, que siento que es no similar, pero algo parecido a la investigación que realizamos también nosotras con las mujeres empleadas del hogar en Perú, en Lima Metropolitana, y definitivamente una de las barreras para la investigación es justamente cómo te acercas, ¿no? Cómo logras conectar con la gente y sobre todo cómo ellas te miran, ¿no? Y creo que un elemento clave que me parece es cómo uno se posiciona desde el momento de la investigación, o como sujeto, o como objeto, o qué rol quieres jugar, porque tiene que ver ahí con las discusiones que todavía creo que no se han resuelto, epistemológicas, ¿no? Cómo se concibe la investigación, quién investiga a quién, para qué quieres la investigación, los resultados de la investigación, a quién debe servir o no debe servir, y sobre todo la perspectiva ética, y diría ética y política en la investigación, porque no es, la investigación para mí no es una investigación neutra, es ética y política. Y desde mi perspectiva, desde el trabajo social, y soy trabajadora social, hacemos investigación participativa, pero también hacemos intervención social, tenemos esa doble posibilidad. Y creemos que desde el enfoque que al menos he ido manejando, es que la investigación debe servir para la transformación social. Si hay una investigación que se instrumentaliza a las personas para justificar teorías, ¿no? O para yo ser teórica, espléndida, doctora, pues no nos sirve. Creo que la investigación debe, al menos desde América Latina siempre se ha ido trabajando la investigación para la transformación, es decir, cómo nos acercamos a la gente, para qué nos acercamos a la gente, qué hacemos con los resultados. Y creo que eso hay que tener en cuenta desde el inicio, incluso desde el diseño de la investigación, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Y en el caso concreto de las empleadas del hogar lo teníamos clarísimo desde el inicio. Queremos visibilizar aquello que no se hace visible, aquello que no se nombra y aquello que no se mira. Porque pareciera ser que tras de las viviendas, de los hogares,
no existen personas que trabajan y sostienen esas economías, ¿no? Y entonces la intención desde el inicio era una intención ética y política, es mostrar aquello que no se nombra. Lo que no se nombra no existe, pues ahora necesitamos nombrar. Y entonces nos acercábamos a las personas a decir, mira, es que queremos hacer esta investigación para visibilizar aquello que no se ve. Y creo que tu testimonio sería súper importante para que la gente lo pueda ver y que tú también puedas interpretar aquello que a veces no lo mira. Y al inicio no te entendían, ¿no? Decía, ¿y eso para qué? Pero lo que usted me pregunta, ¿para qué va a servir? Ojalá, y les decíamos, ojalá cuando procesemos toda la información, redactemos, ojalá tengamos la posibilidad que la propia universidad pueda entender la problemática, pero al mismo tiempo tender puentes para que incidir en la política pública, porque necesitamos hacer eso. Y al inicio da miedo, ¿no? O sea, ellas tienen miedo de contar su historia como cualquier persona. Yo no podría dar mi testimonio a cualquier persona. Y ellas lo tenían claro. Entonces, para nosotros era cómo hacer los grupos focales cuando no había una convivencia previa con este sector. Yo tengo trabajando años, pero la investigación no podíamos hacer solo con las mujeres que estaban, ya nos conocían, sino entrar a otros circuitos que además nos interesaba no entrar a las mujeres que estaban organizadas, sindicalizadas, que ya las conocíamos, ¿no? Entonces nos fuimos a los lugares donde ellas activaban los fines de semana, los parques, por ejemplo, donde ellas se encuentran. Y entonces nos acercábamos de una a una a decirles, mira, estamos haciendo esto, ¿te gustaría, no te gustaría? Claro, sí me interesaría, y otras dicen que sí y otras que no. Y entonces empezamos a dialogar. Y creo que también es cómo te ubicas en el proceso de la relación, ¿no? Cómo generas el contacto. Y el contacto creo que no hay que teorizar, eso se siente. Yo desde el momento que te veo siento que tú me inspiras confianza o simplemente no, porque la actitud tiene, creo, también una ética profunda, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo siento que lo que vas a hacer conmigo va a ser transparente o en el fondo me vas a utilizar para sacar tu investigación, que también hay que decirlo, ¿no? Y entonces nos acercábamos y empezamos a hacer los grupos, las preguntas, y ellas empezaban a contar. Y cuando decíamos también, para el caso de las empleadas del hogar, solo con mujeres, porque había un elemento vital que, como decía Rosana, nos junta a las mujeres el tema de la discriminación, ¿no? Y hay puntos neurálgicos que cuando tú empiezas a entrevistar, los espacios, los grupos focales se convierten en espacios, incluso diría, de intercambio, pero también de sanación. Es decir, yo te cuento, tú me cuentas, y empezamos a encontrar puntos comunes que tienen la esencia de la problemática, que no es un problema de tú y yo, sino es un problema más estructural, más político, más social, pero que tiene los efectos colaterales y el impacto en la vivencia de la gente. Entonces entrábamos por ese lado. Y mucho depende de la empatía, tu postura, tu mirada, cómo ves, porque la investigación, insisto, se siente. Recuerdo una anécdota cuando estábamos entrevistando, estaba yo con mi asistente y habíamos invitado a un grupo de empleadas del hogar y le íbamos a un hotel para invitarlas a comer. Y claro, y estaban todas listas, estaban comiendo, y empecé con las preguntas y nadie respondía. Y mi asistente me dice, pero no puede ser, las hemos invitado a comer y no nos están dando los resultados. Y yo decía, relájate, tranquila, porque el silencio también se interpreta. ¿Cómo? Tras ese silencio hay muchas cosas que no se dicen, pero los cuerpos hablan, las miradas hablan, el silencio habla. Hicimos esa interpretación también de esa dimensión. Porque mujeres que han tenido tantas fisuras, tú no les puedes obligar a hablar. Pero los cuerpos, como se ponen, las miradas, no soy antropóloga, pero soy trabajadora social, que entendemos mucho también de psicología, empezábamos a reinterpretar. Y la verdad que la riqueza de ese grupo focal nos dio elementos para mirar la parte subjetiva de las personas, ¿no? Y creo que, insisto, en esto de lo participativo, es cómo te ubicas, cómo ellos te quieren ubicar o te ubican, y cómo además, que sí es importante, los resultados los tienes que regresar a las personas, que ellas lo miren, lo discutan, lo reflexionen y lo aprueben, porque una mirada es una mirada mía desde lo externo, pero el regresar
enriquece la investigación, porque ellos empiezan a mirar, y más aún cuando estas propuestas que ellos sienten que se canalizan, porque al final a veces creemos que los investigadores somos conocedores de la realidad, y la verdad que la realidad te responde de otra manera, porque la gente tiene una riqueza de conocimiento, de saber y de lo que realmente quieren. Y lo que tenemos más bien que ayudar desde fuera es cómo canalizamos, sistematizamos y ponemos en esa agenda para que a través de nuestros espacios, porque también tenemos espacios desde la academia, la política pública, esos sentires, esas demandas lleguen a los espacios donde ojalá podamos incidir. Es más o menos por ahí la perspectiva. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí veo que hay una diferencia grande entre, por ejemplo, el campo que aquí estamos tratando, la sociología en América, es distinta y siempre lo ha sido, mucho más de reforma social. Aquí, cuando el debate estaba en Centroamérica, si las mujeres éramos capaces o no de tener una capacidad abstracta, pues por ejemplo en Estados Unidos, y es que nos falta muchísimo por estudiar. Hay mucha sociología latinoamericana, de mujeres latinoamericanas, que todavía no nos hemos puesto a fondo. Yo estoy viendo una barbaridad, las bolivianas me encantan, las peruanas, fíjate tú, maravillosas, ¿no? Narda Enrique, ¿no? Que yo no tuve la fortuna al final, pero sí estuve con Débora Delgado en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Luego las chicas, las voluntarias, fueron contigo a la Universidad San Marcos, que yo ahí tampoco tuve la suerte de haber podido ir. Luego tampoco conocí la universidad en la que tú estás, que por lo que me cuentas es una pionerísima, ¿no? Por lo que tú cuéntanos de esa... Pero antes, a mí me parece que tú has seguido muy occidental tu enfoque, porque tienes que sacar una tesis y su artículo de impacto, y es lo que te han pedido, te mueves por las mujeres que tienes que entrevistar y que hacer un grupo focal atendiendo a las reglas, y en cambio el trabajo que nos presenta es más flexible, es más libre, es investigación, acción participativa, es otro estilo. Eso es lo que a mí me da la impresión, ¿no? Yo no he tenido... No sé, es la impresión que me da. O sea, tú has tenido que pasar por el doctorado con las reglas que te han dado, es la impresión. Pero cuando yo he escuchado a Rosana y cuando la he leído, la investigación acción participativa tiene otra flexibilidad, porque es que me gusta mucho cuando cuenta, pues yo iba y a lo mejor iba a una actividad, porque tú finalmente dices, no le voy a poner técnica de investigación, sino actividad. Y la actividad, lo mismo, pues venían gente de otras edades y vengo solamente a escuchar. Y esa parte me gustó mucho cuando tú contabas eso, porque da una flexibilidad a la investigación, que también eso es investigación. A mí yo la encuentro enriquecedora al máximo. Sí, bueno, creo que lo que queda claro es que estamos coincidiendo con María en la perspectiva con la cual queremos hacer investigación, la apuesta, ¿no? Ética y política que subyace. Los caminos investigativos son muchos, ¿no? Felizmente hacemos investigación cualitativa sin desmerecer para nada la importancia de los datos, la importancia de la investigación cuantitativa, que yo creo que se dan la mano perfectamente. Pero la IAP sí, efectivamente, como nos la planteó Orlando Falsborda, María Cristina Salazar, desde Colombia, sí nos habla de un conjunto de principios. Tenemos que ubicar esta perspectiva de investigación cualitativa dentro de lo que es los años 60, los años 70, convulsionados, una América Latina llena de movimientos sociales que también se plasmaron en toda una generación de pensadores, de académicos,
Por ejemplo, surgen en ese mismo tiempo todo lo que es la educación liberadora o la educación de la liberación, la teología de la liberación, la psicología de la liberación. Es decir, estamos hablando de un continente que intentaba salir adelante a pesar del fuerte dominio del imperialismo que en ese momento nos sometía, ¿no? Y entonces los procesos de liberación de los propios países también gestaron pensadores, pensadoras que aportaron lo suyo en América Latina, ¿no? En el caso del camino de la IAP, que digamos va gestándose en los años 60, 70, nos ubica, digamos, en ese compromiso y en esa responsabilidad de generar investigación con las poblaciones. Y la IAP lo que hace es plantearnos un conjunto de principios, ¿no? Y un camino metodológico que nos sugiere caminar en ciclos, ¿no? En ciclos de investigación de ida y vuelta, ¿no? Y esto es muy sugerente en la manera de pensar el tiempo y también pensar el espacio o el campo, como le decimos, ¿no? El campo de investigación, porque nos puede desbordar, nos puede sacar fuera de estos límites que a veces nosotros construimos y delimitamos a partir de ciertas categorías con las cuales arrancamos una investigación, ¿no? Yo comenzaba, por ejemplo, mi primer rastreo teórico con jóvenes indígenas, buen vivir y neoliberalismo, ¿no? Pero luego el camino investigativo, que es de idas y vueltas con la población, va permitiendo la emergencia de nuevas categorías, ¿no? Categorías que ya no las vamos a encontrar en un tesauro, que ya no las vamos a encontrar en un registro, ¿no?, de categorías para las ciencias sociales, sino que son emergentes a partir de una investigación de una realidad situada y específica, que incluso puede estar llena de conceptos que están fuera de nuestro conocimiento porque están gestados dentro de otra cosmovisión, ¿no? Están dentro del mundo quechua, bajo otras epistemes y por lo tanto tienen que enunciarse en la lengua originaria, porque nuestra lengua no alcanza a descifrarlas como tales. Así de flexible es la IAP, ¿no? Por lo tanto, digamos ya los caminos investigativos que puede darse a través de múltiples técnicas o actividades de investigación, como yo preferí nombrarlas, pueden ser variadas, pueden escaparse incluso del control del investigador, ¿no? Pero ahí estamos tratando de valorar y de apreciar cada voz, cada participante. Y creo que ahí está la riqueza. Obviamente es muy desafiante para los investigadores porque intentamos desarrollar un proceso muy planificado, muy controlado, tratamos de delimitar al máximo nuestros propósitos y nuestro trabajo, pero luego nos toca salir de eso y estar abiertos a escuchar y a valorar todo lo que el campo nos ha permitido recoger, ¿no? Y que María es una cooperante como la copa de un pino, o sea que ella tiene que tener todas las metodologías habidas y por haber. Pero yo digo, la tesis, a mí me parece que ahí fuiste de lo más correcta, según te pidieron. Pero tú libre de contarnos mil y una de las investigaciones y de los proyectos que yo sé que has tenido. Y luego, no sé si queréis contarnos algo pues, de la Universidad San Marcos, de la universidad esta jesuita que ha dado las becas, que a mí me parece, porque además menudo es precioso el estudio que tú coordinabas, ¿no? Lo que tú has estado coordinando. La carrera es una educación intercultural bilingüe. Además nosotros nos conocemos a través de que compartimos una red, que yo soy más nueva, quizá tú puedas contar más de la red, quién nos ha unido, si te parece, por también darle las gracias, ¿no?, al habernos unido nuestro querido compañero
Y luego también contarnos también quizá un poco de la zona de Ayacucho, de la zona andina. Yo esa zona cuando estuve en el Perú, estuvo una de las voluntarias y yo al final yo no pude ir. Entonces también es una zona que yo entiendo que tiene que estar también, que ha sufrido mucho. Con Sendero Luminoso habrá sufrido, pero esa zona en concreto sufrió mucho. Entonces, ¿qué notasteis vosotras en toda esa historia, ¿no? Bueno, primero comentarles que los programas de estudio dedicados a los temas de infancias y juventudes, que es a lo que yo me dedico en Perú, son limitados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la maestría en Política Social, Convención en Promoción de la Infancia en San Marcos, donde yo me formé y donde ahora hago parte del equipo docente, pero es el único programa en Ciencias Sociales junto con otro en la ciudad de María, en Huancayo, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, y son los dos únicos programas en el Perú donde estudiamos los temas de infancia. Otras iniciativas vienen, por ejemplo, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde tenemos posgrados en Ciencias Sociales, Educación e Interculturalidad. Ya entramos allí con esta categoría para exponerla mejor dentro del campo de las ciencias sociales, pero no tenemos mucho más. No tenemos mucho más. Eso desafía a la academia peruana en la formación de pregrado y posgrado de incorporar perspectivas como las que estamos comentando con María, ¿no? Para una investigación que tanta falta nos hace en el Perú, donde muchas poblaciones han quedado fuera, ¿no? Donde trabajar con las infancias en investigación e infancias indígenas, infancias de ciudades como Ayacucho, que tú mencionas, es muy retador, muy, muy retador, pero necesitamos hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, justamente ahora estoy trabajando una investigación con niñeces de Ayacucho precisamente y de otra ciudad que se llama Andahuaylas, porque tenemos ahora un retroceso en lo que es el rol garante de los derechos del niño por parte del Estado peruano, que ha abierto un flanco muy fuerte en torno a la violencia contra los niños por parte del mismo Estado. Hemos tenido el asesinato de 7 adolescentes en el año 2022, fines de 2022, comienzo del 2023, en donde 7 fueron asesinados en medio de estallidos sociales, en una crisis política y social ya de varios años. Y estos niños y niñas no han tenido la oportunidad de decir cómo vivieron estos estallidos, ¿no? Y qué piensan del asesinato de sus pares, de sus compañeros y compañeras. Entonces, esto es un tema crítico para nosotros, ¿no? ¿Cómo abordar académicamente estas realidades? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Por eso es que no nos podemos eximir de ser investigadores y activistas a la vez, porque eso es lo que nos está caracterizando a varios investigadores peruanos y latinoamericanos. Una investigación que no entra en conflicto con el activismo, ¿no? Somos activistas y somos investigadores, porque seguimos denunciando desde cualquier lugar en donde nos encontremos lo que está pasando en nuestras realidades. Pero además también somos promotores de la investigación, porque si traemos estos temas a la UPO es porque queremos entusiasmar a estudiantes, a colegas docentes, para que se interesen y digan, bueno, aquí hay un campo interesante, vamos a escuchar, vamos a hacer eco de estas investigaciones, a ver qué pasa, ¿no? No sé, Mari, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí me parece súper importante que se abra estos espacios de reflexión, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Los y las estudiantes de la Facultad de Sociología, de Ciencias Sociales, Trabajo Social, porque siento que se puede aportar miradas distintas, diferentes, y sobre todo puedan no perder la investigación como parte de un proyecto político de cambio. Creo que es un elemento clave que la investigación sea
y contribuya a la transformación. Y tender puentes desde la universidad hacia la solución de problemas de la sociedad, pues es un elemento vital. Y quiero acá, por ejemplo, referirme qué puede hacer la universidad para visibilizar, dignificar y valorar el trabajo, por ejemplo, de las mujeres empleadas del hogar, que se atreven a transitar el océano para llegar a buscarse la vida y generarse economía. Y a veces poner en cuestión algunos estigmas que se tienen sobre la inmigración, ¿no? Mujeres que invaden, mujeres que nos están llevando a la pobreza, etcétera, etcétera, cuando realmente, y lo digo por conocimiento cercano, por investigaciones y por todos los proyectos que yo he estado participando, que realmente las que sostienen los cuidados en Europa son fundamentalmente mujeres en general y de manera especial mujeres migrantes, ¿no? Y creo que quiero aprovechar este espacio para nombrarlas, visibilizarlas y sobre todo invitar a estudiantes, hombres y mujeres, ojalá, a comprometerse para seguir profundizando la real problemática de estas mujeres que viven, ¿no? La verdad es un problema muy latente y todavía no está siendo puesto en la agenda. De ahí que la investigación que he realizado, pues creo, siendo Perú, se proyecta para América Latina y por qué no decirlo en Europa, porque es la misma fisonomía, con diferentes territorios, diferentes geografías, pero el problema latente de la informalidad, la precariedad, la explotación, la invisibilidad, el poco reconocimiento, la ausencia de seguridad social, protección social, pues es una latente que transita todas las geografías. Y por eso desde la OIT, por ejemplo, se advierte de una esclavitud moderna, ¿no? Pleno siglo XXI, todavía hay seres humanos que siguen moviéndose en un sistema de esclavitud, de servidumbre, donde el ser persona no te dignifica. Y tener un trabajo como el empleo del hogar está bastante estigmatizado y poco valorado y reconocido. Y creo que ahí pues, podemos hacer un aporte sustancial y sobre todo de cambio y transformación para que estas mujeres vivan con dignidad y tengan el acceso a todos los derechos como cualquier otro trabajador o trabajadora. Bueno, pues sí, esto desde el 1800 y pico, 1900 y pico es... En el libro que tenemos ahora de la Escuela de Mujeres Sociólogas de Chicago, precisamente, hay uno de los artículos que se traduce, que es un sector atrasado, a Belated Industry, de Jane Addams, y ya lo planteaba. De hecho, las personas que las mujeres de Chicago visitaban en los centros de salud venían precisamente de haber hecho trabajo en los hogares, de ser cuidadoras, de no haber podido sindicarse, de no haber podido unirse, y es que el debate sigue exactamente igual. Es un tema... A mí me hubiera gustado que este tema lo hubiéramos tratado en otra entrevista aparte, porque así hubiéramos venido pues, con los materiales y con todo. Entonces, y hoy pues habernos dedicado más a... Pero como nos juntemos 3 mujeres ya se sabe, que aquí ya... pues surge lo que tiene que surgir. Pero sí es un tema que lo tenemos que tocar específicamente y con perspectiva histórica porque yo creo que son 2 temas que con la perspectiva histórica pues no ganamos mucho. No ganamos mucho, la verdad. Pero sí que se está trabajando mucho y claro, tenemos mucha suerte de estar con 2 personas que son muy activas en la temática, porque luego Víctor, que fue quien nos une, y la red que se llama Cultura y Educación. Cierto. Tú llevas más tiempo ahí, ¿nos puedes contar más? Porque es una red muy activa. Sí, bueno, es una iniciativa de un compañero chileno, de Víctor Esteves, que está muy, muy animoso de juntar a la mayor cantidad de profesionales que estén en los temas de educación-cultura, así de abierto y con una perspectiva interdisciplinar, con ganas de hacer cosas, de compartir mucha información, de movilizarnos y motivarnos a publicar juntos. Y creo que como ese espacio se van gestando otros en los cuales podemos hacer ese activismo que mencionaba, ¿no? Donde podemos también contagiarnos en estos ánimos de hacer esta investigación
más participativa y en el ánimo también de explorar temas que aún siguen siendo marginales en la academia, ¿no? Entonces creo que ahí hay iniciativas bien interesantes que tenemos que apreciar y alimentar. Justo Víctor nos convocaba ya a intercambiar, por ejemplo, desde el programa postdoctoral de la Universidad Alberto Hurtado de Chile para juntar fuerzas con el postdoctorado de investigación ciencias sociales en ciencias sociales, niñez y juventud, que es el que estoy ahora llevando. Con la Universidad de Manizales y ver cómo podemos seguir profundizando en los temas de investigación-acción, ¿no? Y como esas iniciativas pues se van tejiendo otras, porque hay esta necesidad de ir fortaleciéndonos como academia, pero también como comunidad, ¿no? Aquí la verdad que tenemos también mucha suerte, aparte de tener compañeras como María, que las tenemos por aquí, y Pilar Cruz, y también está Sandra Facelli, en fin, queridas compañeras y compañeros de América Latina, y esto es una ventaja enorme. Y también, pues, humanidades, tenemos 2 doctorados, así por lo menos que yo participe directamente, que es el de la Facultad de Ciencias Sociales y el de Humanidades. Y entonces, en el de Humanidades tenemos a la doctora Diana Elvira Soto Arango, que también está Víctor en redes con ella, que es ISULA, ILAC, RUD de Colombia. Y estamos aprendiendo muchísimo de las maestras, de las educadoras que están viniendo de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y yo concretamente, pues ahora mismo tengo la suerte de estar bueno, ya se doctoró, como os comentaba, nuestra querida representante del pueblo Yucuna, Emilce Trujillo Yucuna, y ahora tenemos 2, María Baiter y Grace Saldarriaga, que ellas vienen de la zona esta costera, que es como la Cádiz colombiana. Entonces se aprende mucho a través de lo que ellas cuentan de su alumnado. Y entonces te das cuenta de la necesidad, como tú has descrito la investigación-acción participativa. O sea, que tienen la necesidad de sentirse, pues, una autoestima alta, que lo que ellos han vivido en sus hogares y en sus casas sí tiene un sentido. Y nos contaban muchas cosas, o sea, cuando el tono lo consideran muy agresivo, el tono, porque en sus comunidades tienen un tono muy bonito, una cosa muy bonita que es el no consumo, el no consumismo. O sea que tenemos tanto que aprender, el equilibrio con la naturaleza, el respeto. Es que yo creo que hay tanto que aprender, tanto, y que tenemos la suerte que cuando se recogen esos testimonios de la juventud y de las niñeces, como tú le dices, de la infancia, que le decimos por aquí, lo entienden mucho. Y como tú dices, te genera mucha empatía y muchas ganas de, por lo menos, de prestarle el micro para que nos enseñen. Porque, bueno, yo creo que estáis haciendo un excepcional trabajo, una tarea maravillosa, y yo creo que en esta universidad, en esta facultad, en este laboratorio, vaya a tener siempre el micro abierto y la puerta abierta para lo que quieran. Aquí tenemos grandes revistas también, que son 2 exponentes del impacto en las revistas, tanto María como Rosana. Por ejemplo, esta revista donde publica los jóvenes quechua del sur andino del Perú desde una mirada decolonial, pues también es una revista de impacto. Y aquí tenemos un montón que cada día se posicionan mejor. O sea que donde ha publicado Emilce es Americanía, que esa está muy bien, que es de humanidades, pero que hay más. Entonces, pues, compartiros que bueno, que nos vamos a ir dando la mano en la lucha y que ojalá les podamos ser de utilidad, porque desde luego aquí lo habéis sido muchísimo. Entonces, cualquier cosa, por favor, que quieran despedirse, de decir a nuestro alumnado, a nuestro profesorado, a nuestro personal técnico. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación nuevamente. Espero que lo que hayamos podido compartir aquí sea interesante para ustedes, dejar los canales abiertos de comunicación
pueden encontrar lo que circula en nuestra producción académica a través del Internet, pero además esperamos haberles transmitido nuestros sentimientos, ¿no? En términos de cuánto compromiso y cuánto cariño nos demanda el trabajo que hacemos, ¿no? Y que lo hacemos creciendo con la población, ¿no? No es algo que nosotros solo entregamos, sino también es algo que nos enriquece profundamente. Creo que transitar por este tipo de investigaciones no lo deja a uno él mismo. Uno cambia cuando pasa por estas investigaciones. Cambia porque uno se hace mucho más grande, mucho más rico en muchos sentidos, no solamente en conocimientos, sino ricos en culturas, en diálogos, en valores. Y creo que tenemos que apreciar también todas estas fuentes que están allí y que necesitan un valor y un reconocimiento en nuestras sociedades. María. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a María José por haber generado este espacio y, por cierto, darme la posibilidad de reencontrarme con una persona, un ser que para mí es digna de respeto y de cariño. Y me refiero a Rosana, amiga y compañera de antaño, no solamente en la formación profesional, sino trasciende aquellos ideales que nos ha juntado. Y como le decía hace un momento, pareciera ser que solo ayer nos hemos despedido. Y creo que es un elemento vital que hay que reivindicar en estos momentos donde el neoliberalismo pues, nos está vendiendo la individualidad y está penetrando mucho, incluso hasta en nuestros cuerpos. Con el lenguaje, sálvese el que pueda. Y creo que hay que contrarrestar, y por eso digo reivindicar aquello que nos nutre. Y la visita de Rosana para mí en Sevilla y en España, pues es una visita sagrada, una visita entrañable, y qué mejor que hayas logrado, Rosana, de venir a la UPO, una universidad que yo también quiero aprovechar en agradecer. Agradecer porque en los momentos más difíciles de la elaboración del doctorado, pues me supo abrir la puerta, me supo entender y me permitió transitar para llegar a ese anhelo que decía la tesis doctoral, que lo miramos lejos, pero desde esa distancia y cercanía de muchos seres humanos que encontré en la UPO, pude terminar la tesis doctoral sobre los cuidados. Y los cuidados que reivindican aquello que sostiene la vida, pero todavía cuesta mucho nombrar, reconocer y visibilizar. Y de hecho que sentimos que las investigaciones, insisto, son procesos importantes en la medida que nos coadyuven a transformar. Y digo, la transformación no solamente social, como ya lo decía Rosana, es la transformación también hacia nosotros y nosotras mismas. Algo que siempre lo digo y lo sigo insistiendo es que estar cerca a la gente, caminar con ellos y ellas realmente te nutre, te enriquece, te cambia tus percepciones y sobre todo te hace aterrizar en la tierra, no te hace pensamientos abstractos, sino pensamientos, construcciones que nos permiten incluso poner en cuestión aquellos conceptos que a veces sentimos que ya no calzan con la realidad. Y creo que trabajar con las personas en esos procesos de intervención social pues son clave y son cimientos básicos donde se afirman valores de la reciprocidad, la solidaridad, la justicia, la paz y sobre todo aquello que todos y todas soñamos. Ojalá pues transformemos las realidades que nos están poniendo en cuestión y en jaque estos momentos, ¿no? Así es que nada, muchísimas gracias a las alumnas, alumnos y al equipo que hoy nos han permitido hablar desde nuestro corazón. Gracias. Gracias.